único que me hizo dudar un poco fue el periodismo deportivo, que me atraía muchísimo también. Pero bueno, nada, al final me decidí por la medicina deportiva, porque también mi padre estudió medicina, no la concluyó, pero yo siempre era un reto para mí terminar la carrera de medicina. Y ya le digo, el año 91 me gradué como médico del deporte y en el año 85 ya me gradué como médico a los 23 años. Después nosotros tenemos una estructura que tenemos, si la medicina deportiva no tiene forma de hacer la vía directa, sin terminar la carrera y comenzar a estudiar, y en mi tiempo eran 3 años de servicio social, que lo hice en la Marina Mercante a bordo de buques cubanos. Después de esto, concursé un concurso curricular y gané la primera plaza para estudiar la medicina del deporte. Terminé mis 3 años con excelentes notas, también excelentes notas cuando estudié medicina. En medicina, entre 3.000 graduados, me fue conferido el premio de graduado más destacado en deporte, porque además tenía también un buen currículum, ¿no? Un buen resultado académico, que fue casi de máximas notas en todas las asignaturas. Yo nado desde los 4 años, aprendí a nadar. La estructura antigua de Cuba, ya con 6 años yo estaba en una escuela interno nadando, nadaba toda la semana. De lunes salí el sábado, es decir, entraba el domingo, salí el sábado, de pase a mi casa, regresaba y así hice toda mi vida deportiva en escuelas deportivas. De la primaria, de segundo grado, entré con 6 años, después hice la secundaria, fui subiendo el nivel, me fueron promoviendo Escuela Nacional, Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, equipo nacional, y bueno, llegué a ser el primer pechista escolar, es decir, ganar los Juegos Escolares Nacionales, los Juegos Juveniles Nacionales, fui campeón absoluto de Cuba en el pecho, y después cuando terminé el colegio traté de nadar un año más, pero me era imposible porque no se adaptaba al tiempo de la carrera y mi prioridad era ser médico. Yo dije, me parece que estoy un poquito atrasado para llegar a la Olimpiada como nadador, es decir, el nadador destacado, pero en el ámbito local. Y dije, bueno, yo quiero llegar a la Olimpiada como médico, me lo propuse y tuve la posibilidad de que llegué como médico deportivo. La carrera es muy linda, muy abarcadora, es necesaria. Yo hago medicina deportiva de terreno, es la que siempre he hecho. No es el médico de estar sentado en un consultorio, yo soy el médico que está en short, chancleta, al lado de los entrenadores y diariamente acompañando a los entrenadores. Entonces, como practiqué natación, también me dejan opinar en cuestiones técnicas, todas estas cosas. Se hacen miles de cosas, se pueden hacer con un nadador. Él trabaja a diario, desde el consejo diario hasta la perfección de la técnica, hasta la profilaxis de lesiones y enfermedades, los controles bioquímicos del entrenamiento. Tienes que conocer mucho. Nosotros la especialidad son 3 años. Nos dan materias de entrenadores, metodología del entrenamiento, de fisioterapia, de bioquímica, de nutrición. Rotamos por todos los grupos de deporte, de juegos con pelota, es decir, nos preparan para trabajar con cualquier deporte. Realmente a mí me tiraron me habló hacia la natación el presidente de la federación o el comisionado nacional, porque yo fui nadador, entonces sabía que yo podía tener mayor entendimiento con esto. Llegué muy joven, hicieron la propuesta y llegué muy joven a ser integrante de la FINA en el periodo olímpico 1996-2000. Eso también fue avalado por los resultados de mis atletas, que mis atletas yo los empecé a manejar desde el año 92 y estuve manejando a 2 atletas que son las únicas medallas olímpicas que ha tenido Cuba, que fueron plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta en los 100 metros de espalda. Rodolfo Falcón y Neisser Ben. Algo interesante que Neisser es el tercer nadador de raza negra en obtener medalla olímpica. La primera fue Nick Brigita, que competía por Holanda, pero era de Aruba. El segundo fue Anthony Nesti, que compitió por Surinam, pero era nacido en Trinidad y Tobago. El tercero, Neisser Ben, nuestro cubanito y mi amigo, mi hijo, todo, ¿no? Porque mis atletas son mis hijos. He tenido una experiencia muy linda, muy linda, muy linda. Tan linda la experiencia que yo he tenido que yo no considero que yo trabajo. Yo considero que yo disfruto todo el día. Aquí estoy
Este trabajo similar ya lo hice por Perú, he sido en Perú, estuve con el Comité Olímpico Peruano, trabajé con la selección de karate, trabajé con la selección de polo acuático. Aquí ya he pasado por varios deportes, ahora estoy atendiendo fundamentalmente la lucha, pero he estado con la selección nacional de fútbol en base de entrenamiento en Dubái para los Juegos Panafricanos, los Juegos Africanos de fútbol. Fui a los Juegos Africanos de la lucha, donde tuvimos medallas, y fui a los Juegos Panafricanos también, como médico de la delegación. Es decir que he tenido una experiencia muy linda, conozco desde mis 11, 12 años que estoy viajando, conozco yo creo que más de 60 países, amplió mucho mi cultura, pero amplió mucho mis conocimientos y me ha dado un ceremillal, como decimos los cubanos, de amigos, que no me caben en el Facebook. Allá en el Facebook tengo que estar a veces borrando gente porque me paso de los 5.000. Y son gente, la gente me dice, pero tú los conoces, y dice, sí, son gente que yo he conocido realmente personalmente, porque me defiendo con el idioma inglés, no es que lo hable a perfección, pero me puedo comunicar bastante bien y todo eso me ayuda. He conocido a los mejores entrenadores del mundo, a los mejores nadadores del mundo. Por ahí tengo fotos que las puedo compartir después con Bob Bowman, el entrenador de Michael Phelps, con Michael Phelps en una convención de la FINA, con Ian Thorpe, el nadador australiano, con Alexander Popov, que todo eso está en Cuba, también mucho está en Cuba, ¿no? Alexander Popov, con Peter Van de Hugenban, con la Dama de Hierro, con, bueno, Iron Lady, Katinka Hosu, con todos esos nadadores he podido ver toda esa gente, y eso me ha nutrido porque un poco uno ve el somatotipo, se fija en ello, compara con otros nadadores. La natación es un deporte súper, parece muy fácil, pero es un deporte súper difícil, súper complejo, que lleva gran esfuerzo, que es muy individual, que es muy monótono, porque los entrenamientos, todos los que lo sabemos, en mis tiempos yo estuve en la República Democrática Alemana y yo llegué a nadar hasta 25 kilómetros en un día de sesiones de entrenamiento. Ellos hacían volúmenes exageradamente altos y llegué a nadar muchísimo. Yo he nadado el estilo pecho, imagínate, nadar mucho de pecho, también en esos 25 kilómetros. ¿Qué edad tenías, Lenin? Disculpa. ¿Qué edad tenías cuando nadabas? Ahí 15, 16 años, ¿no? 15, 16 años, no tenía más, nadaba un montón. Pero te digo algo, siempre lo disfruté. Aún yo disfruto nadar. Me queda muy poco tiempo a veces para hacerlo, pero disfruto nadar. Donde quiera que veo un charquito, por allá dando un video, llegué a Marruecos, a los Juegos Africanos, en la piscina, el hotel de enseguida. Y siempre viajo, aunque a veces, aunque no entreno mucho, siempre viajo con mi traje de baño y mis dobles. Siempre. Es una costumbre que tengo, porque yo me siento nadador. Te voy a hacer una anécdota, inclusive cuando estuve en la Marina Mercante, ellos hacen zafarranchos de distintas cosas. Entonces hacen zafarranchos, abandono de buques. Y salgo yo corriendo, que como tenía que hacer, concentrarme en un lugar. Entonces llega y me dice el primer oficial, médico, y su salvavidas. Y yo le dije, no, yo soy nadador. Y me dice, no. En estas cosas no vale nadar porque no se sabe cuánto hay que nadar. Y entonces, bueno, nada, son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? En la vida he tenido una vida muy bonita, muy linda. He conocido muchos países, he conocido mucha gente linda, sigo conociendo mucha gente linda. Aquí tuve una experiencia muy dura, muy fea. Yo soy hijo único, perdí a mi madre estando yo aquí, y con todo lo del COVID no pude ir a Cuba. Y fue muy duro, demasiado duro. Se está haciendo muy duro todavía. Pero bueno, para eso me prepararon, para eso claro que me sí. educaron ellos dos, y aquí estoy. Ay, Lenin. Bueno, también me comentabas que en mucho, pues, haber tenido todas estas actividades te ha ayudado también a sobrellevar un poco esta difícil situación, porque, bueno, claro, este evento pasó, pues, durante la cuarentena, que dificulta Ay, qué bonito.
Bájalo un poquito para que la podamos ver. Ah, no, no, si quieres ponla, pero ves que no se le vea la carita. Ajá, No sé, a eso ver. es. Qué bonito. Mira, Lenin, sabes que cuando comenzamos a hablar, bueno, yo también nado desde muy pequeña, pero además he hecho otros deportes. Yo jugué fútbol, hice gimnasia artística, pero no recuerdo haber tenido nunca la figura del médico deportivo incluida dentro de ninguno de los equipos. Y entonces eso me llamaba la atención y por eso me gustaría que nos contaras un poco el rol del médico dentro del entrenamiento deportivo. ¿Dónde entra el médico? ¿En qué momento debería comenzar? ¿Cómo es ese No, rol el, me- del médico el dentro del... médico tiene que estar, el médico tiene que estar siempre. El médico deportivo forma parte del equipo. Eh, ¿Qué pasa? Que realmente yo creo que una de las cosas que impulsó el deporte cubano fue la creación tan temprana y preclara del Instituto de Medicina del Deporte, que tiene más de 50 años creado. Desde ese momento se comenzaron a formar médicos deportivos porque el deportista es una persona diferente, es una persona especial, que puede tener alteraciones y que son alteraciones, pero son fisiológicas. Por ejemplo, a mí me ha pasado atletas que van a operarse de alguna intervención quirúrgica, por ejemplo, una amigdalectomía de la garganta, y entonces me los han regresado, me lo han regresado. Yo he tenido que ir a hablar con los médicos, pues los médicos no se dan cuenta que, por ejemplo, un niño de 14 años empezó a nadar a los 6, 7 años. Entonces lleva muchos años nadando, tiene un corazón grande, desarrollado, y entonces tiene una bradicardia, porque hay hipertrofia y hay dilatación. Nosotros los médicos tenemos que hacer dos cosas fundamentales. Una, tener un estado óptimo de salud. El estado óptimo de salud no es un estado bueno, es un estado óptimo. El óptimo está por encima del bueno. El deportista tiene que tener parámetros de hemoglobina superiores, de una serie de parámetros que son superiores a la media, tienen más capacidad vital, una mejor respiración, una mejor capacidad respiratoria, tienen que tener muy buena flexibilidad. Entonces nosotros tenemos que garantizar eso desde niños, irlos cuidando, y en qué momento se deben aplicar las cargas y cuándo está preparado para aplicar, por ejemplo, cargas aeróbicas o cargas anaeróbicas. Tenemos, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con el plan de entrenamiento del entrenador y situamos las pruebas médicas. Entonces, no es solo médico, es el concepto de equipo multidisciplinario. Hay muchos entrenadores en Latinoamérica que yo no los critico, pero se creen todólogos. Todólogo no se puede ser. Tú no puedes saber de todo. Entonces tú necesitas apoyo de todo el mundo, siempre respetándome y quitándome el sombrero, que el jefe del equipo es el entrenador. El entrenador es el jefe y el médico revisa al atleta, conduce al atleta y sugiere lo que se debe hacer. No ordena, sino sugiere lo que se debe hacer. Entonces, el equipo multidisciplinario, bueno, muy completo. Tiene que haber un médico. Fundamentalmente, nosotros en Cuba le decimos la tríada, porque son tres fundamentales. Ya después los otros son como consultantes, pero médico, fisioterapeuta, psicólogo. Esos tres tienen que estar. Y nosotros tenemos un sistema dentro del país, que son los CEPROMEDES, que son Centros Provinciales de Medicina Deportiva, que atienden a los atletas desde la provincia, y los atletas están atendidos por psicólogos, médicos y fisioterapeutas, desde que empiezan. Porque nosotros tenemos un sistema que, aunque nosotros tenemos mucha carencia de recursos, pero sigue funcionando porque tenemos una pirámide de rendimiento deportivo, con un avance ancha y un vértice estrecho. Empiezan las EIDES, que son las escuelas de iniciación deportiva, donde empiezan todos los atletas. De ahí pasan a las ESFAR, Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento, y de ahí pasan a los equipos nacionales. Entonces el médico tiene que estar siempre. El médico, nosotros, por ejemplo, yo estuve en Perú y tratamos de imponer ese criterio de que el médico estuviera presente, pero parece que no gusta porque no se gana plata si estás todo el tiempo trabajando. Entonces no se puede pensar en una carrera comercial. Esto es una carrera de apoyo, y los éxitos de los atletas son los éxitos nuestros también. A veces nosotros corregimos cosas que hacen que marquen la diferencia. Lenin, más allá de que algunos entrenadores puedan sentirse todólogos para tomar tu palabra,
también hay una realidad bueno, que muchos de nuestros países los equipos no tienen la capacidad de contratar justamente como todo el equipo multidisciplinario. En ese caso, o sea, ¿cuál sería tu recomendación? O sea, como aplicada a nuestros países, ¿cómo incorporamos? O sea, Mi, hay una mi manera de tener equipos recomendación es que de manera. algo, yo en lo comercial no me puedo meter porque no vivo en un país en el cual la medicina es completamente gratuita. A mí todo me lo brinda el Estado y me lo paga el Estado. Si no puedo comparar ni puedo sugerir. Pero yo creo que la única forma es superarse. Primero, superarse mucho, 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 mucho. Pero siempre sabiendo que ellos no son médicos, que ellos no son psicólogos, que ellos no son fisioterapeutas. Y lo otro, establecer de alguna u otra forma alianzas estratégicas con instituciones que respalden patrocinios con instituciones, es la única forma, porque muchas veces lesionamos al atleta desde pequeño y esas lesiones la van arrastrando, arrastrando y son las que limitan el final del atleta. También, por ejemplo, mira, ahora mismo estamos en plena pandemia. Han existido, y yo me la paso estudiando, leyendo, y están pasando cosas muy raras porque hay atletas que han sido portadores asintomáticos o muy leves con el COVID y sin embargo cuando le han hecho pruebas hay miocarditis, hay líquido, es decir, hay que chequear a los atletas. Por lo menos, mira, yo te cuento una anécdota. Yo estoy en un país que tiene 30 años solo de independencia, un país que tuvo apartheid. Es un país, el apartheid es lo más horrible que tú puedas pensar. Todavía existen diferencias. Yo anoche estuve en una competencia y todavía tuve los blancos se sientan en un lado y las personas de raza negra se sientan en otro. No se mezclan. Generalmente viven aquí en los lugares sectorizados todavía, aunque ya, por ejemplo, yo estoy en un barrio que supuestamente es de personas blancas y ya hay personas negras, pero era la parte muy fuerte. Mis niños con 20 años, muchachitos con 18, 19, 20 años, el otro día yo a través de la misión médica cubana, que es médico cubano acá, le pude hacer un chequeo hematológico. ¿Y cuál fue la respuesta? Primera vez en su vida que se hacían un chequeo hematológico. Entonces, eso pasa en muchos de nuestros países. Hay que tener un chequeo hematológico, saber cómo está la hemoglobina, cómo está la glicemia, sí, cómo está la salud del individuo. O que puede pasar algo. Hay una cosa que se llama muerte súbita. Y hay cosas que tú las encuentras en un chequeito de rutina, como por ejemplo un Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación ventricular, que puede originar una arritmia grave y la muerte del niño. No solo haciendo ejercicio, sino hasta el reposo. Y entonces hay que tener conducta, que es la ablación, porque tienen una vía colateral anormal, es decir, un cablecito suelto que hay que quemarlo para que no continúen. Y entonces existen una serie de cosas que se pueden hacer y que hay que hacerlas. Hay que ir desde la simple observación hasta las pruebas más complejas. Nosotros hacemos hasta pruebas hormonales, el ácido láctico, la urea sanguínea. Ya ahora, por ejemplo, ustedes estuvieron por aquí, que a partir de ahí entré yo. Dani Torterolo me fue el que me alertó sobre una cosa que se está utilizando mucho, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se puede hacer con una APP. Es decir, hay que tratar de usar recursos médicos porque el entrenador que está sometiendo a cargas al atleta está en una cuerda floja. Es un peligro muy grande someter a una persona que tú no sepas el estado de salud que se encuentra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya te estoy diciendo, yo no te puedo establecer porque no conozco, es decir, estuve por tu país, pero no puedo determinar porque son cosas diferentes. Pero hay que encontrar la forma. Hay que encontrar la forma. Yo estuve en unos Juegos del Alba en el año 2007, me tocó Puerto Cabello o algo así. Y te das cuenta, y además se puede hacer, se puede utilizar los padres, los atletas, que conozcan un poco más de medicina deportiva, pero bueno, realmente lo ideal, lo idóneo es formar especialistas en medicina del deporte, ya sea médicos, psicólogos, fisioterapeutas, es lo ideal para levantar el deporte, porque a veces tú dices, bueno, mira, todos estos recursos, porque yo sé que en Venezuela, por ejemplo, se han invertido muchísimos recursos, pero si uno mira el deporte venezolano, realmente no despega, sigue igual.
y tú ves un montón de practicantes, ves un montón, por ejemplo, de piscinas, y ustedes tienen, nosotros, por ejemplo, un país con menos historia en la natación que ustedes tienen un bronce olímpico de Rafael Vidal, que lo conozco, que murió, que sé que murió en un accidente hace muchos años, y nosotros con una natación mucho más pequeñita, pero con un mejor trabajo, tenemos 2, y tenemos finalistas olímpicos, y ese resultado, en el año 96, nosotros nos fuimos a Puerto Rico a hacer una base de entrenamiento de casi 4 meses, y fueron 3 atletas, esos 2 y otro que quedó noveno en el 200 pechos, y cuartos mayores eran 3 entrenadores, es decir, 2 entrenadores, jefe entrenador, otro entrenador, el psicólogo, el fisioterapeuta, el médico y un entrenador que pidió Rodolfo Falcón, que es el mejor nadador que ha tenido Cuba todos los tiempos, para mejorar la vuelta y la arrancada porque las tenía muy mal. Y eso fue lo que garantizó su medalla olímpica. Entonces hay que trabajar muy intenso, muy intenso, y no todo es recursos, hay cosas que se pueden hacer con pocos recursos. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar con la natación, pero también con otros deportes, desde la perspectiva del médico deportivo, ¿cuáles crees que son las principales diferencias? Yo creo que medicina deportiva es medicina deportiva. La diferencia está en que tú no haces lo mismo con un deporte de resistencia que con un deporte de juegos con pelota, que en un deporte de combate. Porque, por ejemplo, en la natación tú no vas a ver, vas a ver muy poco una lesión traumática. Será un chico que choque con otro nadando, uno que le dé un brazazo al otro nadando, pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente, por ejemplo, en la natación son las lesiones de sobreuso, fundamentalmente en la articulación del hombro. Y también pueden ser en la rodilla, que la rodilla del pechista, pueden ser en la espalda por el nadador de mariposa, y ahora que se usa tanto el quinto estilo, que es el underwater, el cadereo por debajo del agua, también. Pero la natación tiene una diferencia, por lo menos en lo que yo he trabajado. Primero, en mi entorno enseñamos a los atletas a que conozcan lo que se está haciendo con ellos, porque Pepe Vázquez, jefe entrenador, nos decía que el conocimiento te hace más consciente. Sí, ellos tienen que saber por qué se están haciendo una toma de lactato, saber qué nivel de lactato tienen, saber aproximadamente en qué nivel de lactato están, saber cuál es la cualidad que están desarrollando. Y esto el médico también, yo le doy, se le da charlas explicativas de bioquímica del entrenamiento, fisiología del entrenamiento, para que conozcan lo que está sucediendo, porque se hace un trabajo muy intenso. Por ejemplo, nosotros hacíamos martes y jueves en la tarde sesiones fundamentales, evaluábamos con ácido láctico, y lunes y viernes urea sanguínea. La urea sanguínea es el producto final del catabolismo de las proteínas. Las proteínas o esa urea no se debe elevar tanto. Si se está elevando por encima de los valores normales en que se encuentra, me está avisando que el atleta puede caer en una sobrecarga física y en un sobreentrenamiento. Entonces, lunes para ver cómo comenzaba la semana, y viernes para ver cómo la terminaba. Pero el lunes también nos ayudaba a saber porque están las cargas dentro del entrenamiento y fuera del entrenamiento. Entonces el lunes, esos atletas que eran fiesteros el fin de semana los descubríamos el lunes. Porque si tú te vas con una urea adecuada, no puedes venirme el lunes después de descansar con una urea elevada. Siempre conociendo que la dieta tiene que ser balanceada, normoproteica, porque si hay muchas proteínas, la urea sube, y que el atleta sea sano, porque por ejemplo una cosa que puede subir la urea es que el atleta tenga alguna patología renal, de funcionamiento renal. Pero bueno, ya te digo, tenemos que chequearlo de punta a cabo y de cabo a rabo. Tenemos que chequearlos bien y conocer todo lo que podemos desde el punto de vista hematológico, electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, el control diario en el entrenamiento, todas estas cosas que se pueden hacer y todo lo que se puede hacer también en el laboratorio anexo, todo esto que complementa la información. Y todo el trabajo de profilaxis o prevención de lesiones, que es muy importante. Tú previenes lesiones y enfermedades con una serie de tics que se pueden realizar y que hay que hacerlo. Y que los atletas aprenden, uno los enseña, porque día a día ya nada más uno tenía que decirle qué tiene que hacer, y decía hielo. ¿Qué tiempo? 15 minutos. ¿Cada cuánto? Cada 2 horas.
¿Por qué? Porque no, porque yo tuve una lesión aquí, porque tuve una lesión acá. Hay que hacer bien los estiramientos, hay que hacer fortalecimiento para evitar lesiones también. Es decir, es muy, muy bonito, muy bonito. El trabajo es constante, constante, personalizado, conocer el entorno, conocer a sus familiares, ¿eh? Dar apoyo psicológico a sus familiares, porque a veces los familiares dañan mucho al atleta porque sobreexceden la presión sobre el atleta y el atleta solamente por la práctica deportiva ya tiene un estrés grande y una gran producción de cortisol y otras hormonas que son las del estrés que hacen bastante daño. En las categorías menores, o sea, ¿cómo empieza a hacer el papel del médico deportivo? Cuando tenemos atletas en formación, jovencitos, ¿en qué momento entra y cuáles son los Jovencito, primeros? desde el principio, bueno, primero conocer el estado de salud de esos niños que comiencen a practicar natación, porque si tienen alguna alteración de salud importante, hay alteraciones de salud que contraindican la práctica de la natación o de otros deportes. Y otra de las funciones fundamentales es ir trabajando en un programa de selección del talento deportivo. Es decir, hay que ir, nosotros tenemos en Cuba una selección de talento, también en Cuba existe una cosa, cada deporte tiene que presentar al INDE algo que se llama PPD, que es Plan de Preparación del Deportista, que es lo que debe ir haciéndose en las diferentes edades durante el desarrollo. Pero también podemos ir haciendo, ya te estoy diciendo, toda esta parte del control para detectar el talento deportivo, que se pueden hacer desde la prueba más profunda, que es una biopsia muscular, que se puede hacer por punción, que es muy pequeñita, es como una inyección, entonces uno descubre el predominio de fibras rápidas, fibras lentas y puede derivarlo hacia fondo, hacia velocidad, y que por las características antropométricas, por la flotabilidad, por la flexibilidad, por una serie de pruebas que se realizan, uno puede decir para qué el atleta está mejor diseñado dentro de todo esto. Y también podemos trabajar desde las primeras edades en dos cosas, en ver cómo marchan los procesos de maduración biológica. Porque los niños pueden desarrollar de tres formas: normal, tener una maduración precoz o tener una maduración tardía. Entonces hay que tener cuidado porque los maduradores, hay que entrenar más al niño por su edad biológica que por su edad cronológica. Porque tenemos niños a lo mejor que tienen 12 años y tienen 9. Y tenemos niños que tienen 12 pero tienen 16 por su desarrollo. Y una de las cosas que ayuda es los estadios de maduración sexual, que uno puede ir, hay 5 estadios, tanto en el hombre como en la mujer, uno puede estadiarlo, y en aquellos casos en que uno tenga dudas para estadiar en qué estado está, se utiliza, por ejemplo, se puede utilizar a los pediatras con el estudio del carpograma, que es una radiografía de la mano y el extremo distal del antebrazo, y que eso es una prueba cual y cuantitativa que uno va confiriendo puntos por la osificación. Después esto se lleva una tabla, ves una edad ósea y esa edad ósea le corresponde a una edad cronológica. Entonces comparas con la edad cronológica que tiene y por ahí puedes saber si la maduración va normal, precoz o tardía. Porque hay veces que nos ilusionamos con niños que son maduradores precoces, que tienen unos resultados que uno dice va a ser un gran nadador, y después tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sencillamente les decimos estrellas fugaces. Son esos niños que tienen un desarrollo muscular, un desarrollo hormonal mayor que el resto, que cuando el resto desarrolla en pareja son más altos. Yo tengo un compañero, no tengo que mencionar el nombre, que en mi edad no teníamos 12 años, yo era uno de los más bajitos. Yo me di unos 53, unos 54. Ahora ahí estaba en mi pasaporte todavía. Y él me dio unos 68, unos 69. Hoy día mide 1,68, 1,69 y yo mido 1,81. Esos son, ¿me entiendes? Son cosas que el desarrollo es diferente y tienes que irlo monitoreando, si se puede decir. Claro, y también creo que puede ayudar con la frustración del nadador, porque un chamo que no entiende que está ganando, que está en esa ventaja en ese momento, pues también tiene unas expectativas que no son realistas. Pero si objetivamente tú le dices dónde está, a él y a los familiares entienden el proceso, ¿me entiendes? Pero no que se sorprendan y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Tu hijo era un hombre y estaba compitiendo con niños. Era un hombre, pero de poca edad, sí tenía poca edad, pero tenía un desarrollo acelerado.
Entonces es una de las cosas que hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado también en el trabajo en las primeras edades. A veces reforzamos el trabajo de tipo anaeróbico y no es el que toca. El niño está más preparado mentalmente y fisiológicamente para el trabajo aeróbico, porque sus procesos enzimáticos de obtención de energía anaeróbica no están tan preparados. Y entonces estamos, como decimos, quemándolos antes de tiempo. Y además tiene la mente más para recibir las cargas de entrenamiento y están en la etapa sensible para adquirir la resistencia aeróbica, que es fundamental, porque siempre, aunque tú nades 50, nades 100, la natación se clasifica como un deporte de resistencia, porque casi el 80% del entrenamiento se hace en el área aeróbica, que eso es entre 2 y 6 milimoles de lactato. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aprovechando que veo que hay varios máster, aquí entra el grupo, ¿qué recomendaciones serían las fundamentales para los máster? Porque los máster muchas veces entrenan por su cuenta, entrenan en equipos pequeños, están solamente con el entrenador, yo tengo muy mala experiencia de cómo entrenan los máster, porque yo mismo he sido máster y he nadado en competencias sin entrenar. Y entonces ya después dije, si yo no entreno, no compito, porque es tan peligroso como que te puedes morir haciendo una prueba, tan peligroso como eso. Puede haber muerte súbita. A los máster, primero que personalicen su entrenamiento, porque es lo que lleva el entrenamiento, lo personalicen de acuerdo a sus características y a su edad. Que al menos entrenen 3 veces a la semana, no menos de eso, que al menos entrenen 3 veces a la semana. Tampoco que se pasen pensando que son unos muchachos, ¿no? Que trabajen mucho con la pulsometría, que se chequeen médicamente para saber qué alteraciones tienen y trabajar con las alteraciones, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. También hay que ver, cuando uno va avanzando en la edad puede aparecer incluso hasta una diabetes, es decir, que puede haber problemas energéticos, estas cosas, hidratarse bien, comer bien, descansar, no tomar alcohol en las competencias, que lo he visto mucho, que hacen las competencias de máster y parece una fiesta de alcoholes, no una competencia de máster, porque el alcohol no liga con el deporte, realmente. Fíjate que en muchos deportes el alcohol está metido en la lista de sustancias dopantes, y no porque sea dopante, sino por el peligro que representa. Y entonces, bueno, nada, que entrenen correctamente, que hagan mucho estiramiento, porque una de las cosas que nos conserva es la flexibilidad. Nosotros vamos perdiendo flexibilidad y vamos perdiendo, ¿cómo se puede decir? Posturas. La postura va empeorando a mucho estiramiento, mucha flexibilidad, una buena nutrición, tratar de mantener un peso adecuado, tener asesoría de nutricionistas deportivos, o si no, un nutricionista al menos, que le guíen la nutrición. Pero no podemos hacer cosas mal y creemos que porque competimos en natación, lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo todo mal y competimos. Es como el cuento que yo vi de una persona que se come toda la comida chatarra y al final dice, deme una Coca-Cola de dieta. ¿Para qué? Claro, claro. Miren, les voy a invitar a que vayan haciendo sus preguntas, que aprovechen el espacio que es para ustedes. Bueno, aquí ya hay una primera pregunta. Rosanis dice, ¿qué chequeos médicos son recomendados para los atletas máster? Los mismos que yo a todos, sobre todo, por ejemplo, una de las cuestiones más peligrosas es el corazón. Entonces lleva un electrocardiograma. Y si puede un electrocardiograma, se acompaña con un ecocardiograma, que es el estudio ultrasonográfico del corazón para valorar qué condiciones tiene ese corazón de dilatación o hipertrofia ventricular, porque incluso con eso podemos hasta determinar si la persona tiene un predominio de desarrollo aeróbico o anaeróbico. Y si tiene algún problema, entonces ya es con un cardiólogo. Nosotros tenemos un cardiólogo deportivo, hay una prueba que se llama Holter, que es el electrocardiograma 24 horas, que ahí es donde pueden aparecer realmente los problemas. Hay un Holter de presión, hay que tomarse la presión frecuentemente, hay que controlar
la dieta, sobre todo los excesos de sodio y de bebidas carbonatadas. Hay que hacer una prueba hematológica con las cosas mínimas, hemoglobina, hematocrito, saber cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, saber cómo está la glicemia, que es el azúcar de la sangre, saber cómo están las grasas, que es el colesterol y los triglicéridos, y en el colesterol sufre el colesterol bueno y el malo, saber cómo están las proteínas, hacer un análisis de orina para ver si hay algún problema, alguna infección o algún problema químico en la orina, y heces fecales para determinar si hay parásitos y una serie de cosas que se pueden determinar. Se pueden incluir pruebas respiratorias, alguna que otra prueba de esfuerzo, se pueden incluir todas estas cosas, pero la rutina fundamental que lleva, una rutina que debe establecerse y que debe controlarse: hemoglobina, hematocrito, la glicemia, el colesterol, triglicéridos, el hemograma con diferencial, todas estas cosas. Ya si existe una patología hay que chequear pero no le voy a mandar a todo el mundo a hacer hormonas, porque no es necesario. En el hombre sabe que después de los 45 años tiene que hacerse un chequeo anual de la próstata, PSA, la mujer que tiene que chequearse la mama con una mamografía, porque son las dos patologías fundamentales crónicas que afectan a los... Y ya le digo, no compitan si no entrenan. Si no entrenan, no compitan, porque es muy, muy, muy peligroso. Es preferible nadar aguas abiertas que nadar un 50 metros por la intensidad a que te estás sometiendo. Ok, vamos a seguir aquí con las preguntitas. Ahí hay varias que me tocan a mí de frente. De lo que uno sé mal. Vamos a ver, mira, Armando pregunta, ¿cuáles serían alteraciones de salud que pueden limitar la práctica de la natación? Existen muchísimas. Por ejemplo, una arritmia supraventricular severa, una diabetes sin control, un hipertiroidismo sin control, un hipertenso sin control, si cualquier enfermedad que no tenga control, una enfermedad crónica, en esas incluyo, ¿saben cuál es? Las enfermedades oncoproliferativas, que en ese momento está sometido a un tratamiento muy intenso. Las oncoproliferativas es el cáncer. Son enfermedades que pueden limitar la práctica deportiva. Y bueno, nada, alguna alteración que aparezca en este chequeo, una miocarditis, cualquier enfermedad importante puede limitar la práctica del deporte. Una artritis deformante, progresiva, que no tenga control, porque hay veces que el deporte la ayuda, ¿no? Pero en otros casos no. Un asma bronquial sin control, porque existe asma inducida por el ejercicio. Hay personas que también hacen alergia al cloro de la piscina, entonces, bueno, eso lo contraindica. Cualquier enfermedad que esté en un brote agudo puede, pero en general, el deporte de salud, si se sabe conducir de forma correcta, no llevado a los extremos, porque el deporte de alto rendimiento no es salud, porque te lleva a extremos que realmente tienes que estar preparado para poderlo lograr, ¿no? Y para poderlo sobrepasar. Buenísimo, qué interesante. Aquí otra persona, Carolina, pregunta si has tenido experiencia con nadadores de aguas abiertas. Sí, claro que he tenido experiencia, pero es lo mismo. El nadador de aguas abiertas es uno más, es un nadador. Inclusive aguas abiertas, a las intensidades. Yo pienso que lo más fuerte que tiene que tener un nadador de aguas abiertas, como pasa con el Ironman en el triatlón, es mucha mente, mucho trabajo psicológico para superar el dolor de la continuidad del ejercicio. Pero cuando uno mira, si dura mucho, pero las intensidades son más bajas, porque nadie puede nadar una intensidad alta 5 kilómetros ni 10 kilómetros. Las intensidades son mucho más bajas. Entonces sí, la experiencia es lo mismo, se hace lo mismo, los mismos controles, lo que enfocado más a la parte aeróbica. Por ejemplo,
Si tú vas a hacer un test, no haces un test de 100 metros normalmente, de 200 metros. El fondista hace un test de 4x400 o nada, los 1500. Tiene que ser un buen nadador. Está comprobado que el nadador de aguas abiertas tiene que tener un buen 1500 de piscina. Eso está sucediendo para tener éxito. Ahora, por ejemplo, en el último mundial, el alemán que ganó el 1500 ganó los 5, los 10 kilómetros. Y anteriormente ya Osama Meluli, el tunecino, ganó oro en aguas abiertas y bronce en los 1500. Cuando tú miras, tienen que tener tiempos muy buenos, porque sobre todo a veces las aguas abiertas se deciden al final, a gran velocidad. Y si tú no eres capaz de mover fuerte las piernas y de moverte rápido, no vas a ganar nunca, porque puedes estar adelante todo el tiempo, la gente levanta a su ritmo, te pasa por al lado y te va a ganar. Es decir, el trabajo es muy similar. Por ahí el control de la dieta es un poco diferente, porque a ellos se les permite un poquito más de peso, un poquito más de grasa, porque también a veces tienen que nadar en condiciones, yo sé, muy adversas. Nosotros cuando estábamos en la FINA siempre estábamos discutiendo y tratando de poner un límite a la temperatura del agua, que es importante, porque a veces se nada en aguas muy frías, en lugares lagos y países de Europa, o países de la misma Estados Unidos, en Canadá, que las aguas son muy frías, y entonces es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, ahora también están los campeonatos mundiales de natación en aguas heladas, así que hay de todo, como en botica, como decimos en Cuba. Hay de todo para todo el mundo, es verdad. Pili pregunta sobre si se consideran diferencias durante el ciclo femenino y las cargas de entrenamiento. ¿Me escuchaste? Bueno, mira, las diferencias pueden ser individuales. La diferencia. Sí, se interrumpió un poquito, pero sé que estás hablando del ciclo femenino y la mujer. Las diferencias son individuales. Existen mujeres que elevan su rendimiento físico durante el ciclo, es decir, durante el caso de la menstruación, elevan su rendimiento. Mujeres que no les afecta y mujeres que les afecta, porque aparecen menalgias, que son dolores durante la menstruación, de estas cosas. Pero bueno, se pueden tomar medidas. Yo tengo un ejemplo, siempre lo pongo, de una atleta que tenía que era muy buena, nadadora de dorso, pero ella era estable en su, era muy estable en su menstruación, y ella sabía que en unos Juegos Panamericanos le tocaba dentro de la competencia. Entonces ella hacía unas menstruaciones muy malas, y hubo un médico colombiano que me dio la sugerencia y me dijo: Lenin, 3 días antes de que ella vaya a empezar con la menstruación, un tratamiento con indometacina, que es un antiinflamatorio. Entonces se lo pone, la va desinflamando. Entonces llegaba, tomaba su indometacina durante la competencia, y bueno, el resultado fue 2 récords nacionales, 2 cuartos lugares muy buenos, con unos tiempos que todavía están ahí. Ella hizo 1:3 en 100 espaldas y 2:15 en 200 espaldas. Y eso fue en el año 99. Así que ya hace un montón de años. Y hay que tener cuidado, es decir, conocer el ciclo de la mujer. Yo les enseño a que lleven su almanaquito y marquen los días en rojo que le toca, para saber, porque también se producen por exceso de entrenamiento la menorrea, o el síndrome también de la tríada, que fue sobreentrenamiento de la mujer, que pueden pasar 3 cosas. Una, que desaparezca la menstruación, es decir, que haya una amenorrea, es decir, que no haya menstruación. Otra, que haya pérdida de la energía, si la atleta se siente débil. Y otra, muy importante, muy peligrosa, que exista la osteoporosis, los huesos se debiliten. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo en la natación es menos frecuente, pero en atletismo pueden ocurrir por la osteoporosis fracturas de tipo patológica, que son fracturas que sin trauma el hueso se parte. Entonces hay que tener mucho cuidado y controlar a la atleta, conocerla, tener mucha comunicación, explicarle que el ciclo menstrual, porque a veces las tenemos de chiquitica, que el ciclo menstrual es muy normal y que es una cosa que la mujer tiene que soportar y acostumbrarse, pero no únicamente prohibir o decir si no entrenar si se siente muy mal.
si tiene una menalgia, si tiene un dolor muy fuerte, porque tú sabes que los hay mujeres que se ponen muy mal, que hay que inyectarlas, y ahí sí, pero verlo como una cosa normal, como un evento normal porque es fisiológico. Decía, una vez leí yo que la menstruación era el llanto del útero por no concebir un hijo. Y entonces es una descripción muy metafórica, pero me parece muy bonita, ¿no? Porque realmente eso sucede todos los meses o cada ciclo. El organismo femenino se prepara para ser fecundado. Y entonces es fisiológico desde los tiempos remotos y desde que empezó. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha orientación, mucha conversación, mucha información, mucho apoyo psicológico. Es lo que hay que tener cuidado. Individualizar a cada una porque todas son diferentes. Cada una es diferente. Hay algunas que empiezan muy tempranito, otras empiezan más tarde. Hay niñas que son maduradoras precoces y yo las he visto menstruando con 9 años y he visto algunas con 16 que empiezan y 17, así que bueno, es muy diferente todo. Y tener siempre también el contacto con la especialidad de ginecología. Nosotros tenemos consultas de ginecología para las atletas. Y tener presente que también existe una ginecología pediátrica, es decir, para la niña o la mujer que todavía es señorita, que no, se tiene que tratar de una forma diferente. Pero bueno, siempre la comunicación es lo más importante y de eso tiene que conocer un poco también, un poco bastante el entrenador, que es el que más cerca está. Claro. Sí, eso es súper importante. A nosotros nos pasa que todavía, bueno, muchas de las atletas tienen un poco de temor o de reserva con contarle a los entrenadores cuando les viene la menstruación. Entonces yo creo que ahí está la clave, que haya como en principio buena comunicación y que se puedan hablar esas cosas con naturalidad para que se pueda tener. Yo creo que un poco esos son atavismos y a eso nos lleva un poco la cosa estricta de la educación religiosa, que no permite hablar de esos temas, pero esos temas son tan naturales como cualquiera. Entonces hay que Claro. hablarlo porque hay que tener una conducta ante ellos, porque existen, no lo podemos borrar, no podemos taparlo, existen. Bueno, y Entonces hay porque que son tener... importantes, porque cuando te escuchamos hablando de los riesgos que podrían haber por no tener en cuenta este tipo de cosas que son naturales, entonces vemos lo importante que es que se pueda conversar, que el entrenador sepa o el médico, en el caso de contar con el médico, que sepan que bueno, que ya, por ejemplo, que ya la niña está menstruando, que bueno, que esté en su ciclo, si se siente bien, si se siente mal, todo eso se tiene que poder hablar con naturalidad. Mira, Carolina Ramírez pregunta lo pregunta suelto, pero vamos a ver si podemos responder. Ella dice, en el caso de hipotiroidismo, me imagino que relacionado con el tema de la natación, alguna recomendación, no sabría, lo deja así sueltito. Pero, a ver, en el caso del hipotiroidismo lleva un tratamiento, porque el hipotiroidismo es la baja producción de hormona tiroidea. Entonces, el hipotiroidismo da dinemia, da intolerancia al frío, da aumento de peso, sobre todo porque da una cosa que se llama mixedema, que la gente se pone como gorda pero dura. Bueno, lo que tiene es que ser tratado con un endocrinólogo y ser seguido con endocrinólogo porque hay que hacer terapia sustitutiva porque si hay hipotiroidismo hay poca producción de tiroides y hay que darle hormona tiroidea. Entonces tienen que tratarlo, pero vea como, por ejemplo, en este caso, los atletas convencionales, que no son máster, tienen que tener mucho cuidado porque eso se considera una sustancia dopante. Pero en el atleta máster no se hace doping. Entonces, si está enfermo, por eso no se hace doping en los atletas máster, porque ya están en edad que hay alteraciones y hay medicamentos que tienen que usar que son doping. Por ejemplo, tienen que usar beta bloqueadores para la presión, todas estas cosas que son doping en el atleta convencional, que en el máster no lo puedes exigir porque ya la edad le pide que tiene que usarlo para la vida, ¿no? Y todas estas cosas, incluso cuando hay alteraciones en atletas convencionales que están comprobadas que hay una alteración de salud, a veces hacen TUE, se llama
Therapeutic Use Exception, es decir, se hace una excepción por uso terapéutico porque es necesario para la vida de la persona y se puede realizar. Y entonces nada, lo que yo considero a un hipotiroideo es que esté compensado y el único que lo puede compensar es un endocrinólogo tratándolo con seguimiento. Le manda todo el tratamiento y después le tienen que hacer los controles de T3, T4 y todas estas pruebas que hay que hacerle, ¿no? Específicas para el tiroides, que es una hormona muy importante en el organismo. Mira, Raúl García pregunta, ¿cuánto debería ser la carga de trabajo máxima que podría hacer un atleta máster? Diferente. Claro. Hay un principio inviolable del entrenamiento deportivo, que es la individualización del entrenamiento deportivo. Entonces, no hay carga máxima ni hay carga mínima. Haz la de cada persona. Y hay al evento que se dedique. Hay nadadores máster que son más destacados en el fondo, bueno, tienen que nadar un poco más, porque tienen que nadar aguas abiertas o tienen que nadar a fondo. Y los que nadan 50 y 100 metros, es diferente. Decir, no, eso no es una receta. Y esa receta nadie se la sabe. Hay que entrenar respetando la individualización y respetando la salud, chequearse para saber que uno está bien para poder asimilar el entrenamiento. Pero bueno, nada más. No hay una carga máxima, no está escrito en ningún lugar que exista, porque incluso a veces vemos atletas máster con resultados súper excelentes. Hay atletas, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Dara Torres, claro, la nadadora norteamericana de origen cubano, que a los 45 años hizo 57 100 mariposas. Y hizo mejores tiempos que lo que ella hacía anteriormente cuando era nadadora. Estuvo 7, 8 años retirada, de locutora deportiva, no sé qué. Entonces hay diferencias que son, hay nadadores muy jóvenes con grandes resultados y nadadores muy viejos con grandes resultados. Porque ya, por ejemplo, ahora mismo vemos Katinka Hosso, tiene más de 30 años. Pero no sé si han visto ahora una nadadora italiana, Benedetta Pilato, 15 años, hizo 29-8, 50 pechos. Y el otro día hizo 28-9 en la ISL, tiene 15 años. Pero vamos más allá. Está Cristina Gersegui. En el año 88, con 14 años, Cristina Gersegui, que era un ratoncito, así le decían el ratón, porque era una cosita chiquitica, hizo 2.9 en 200 espaldas en el año 88. Pero fue campeona olímpica en el año 92 y fue campeona olímpica en el año 96. Es decir, que fue un trabajo muy bien logrado, que empezó muy temprano, pero Michael Phelps, yo tuve la oportunidad de verlo con 15 años parado en la final olímpica de 200 mariposas en Sydney 2000, quedó quinto lugar. Al otro año empezó a romper récords mundiales. Michael Phelps tiene el récord de que es el atleta de con menos edad, el atleta que con menos edad hizo la selección olímpica de los Estados Unidos, porque cuando se hizo el trials, Michael Phelps clasifica con 14 años. Entonces, todo es diferente. Individualización y tratar de unirse a un entrenador que tenga conocimiento. No cualquiera puede entrenar, porque hay veces que es peor el perjuicio que el beneficio. Entonces, a veces los másteres se someten ante cualquier persona que los entrene y no es así. Tienen que entrenarlo un entrenador que conozca cómo se planifican las cargas, hacerlo de forma continua, preparar un macrociclo de entrenamiento, cómo se debe realizar, con la GR1, la GR2, el máximo consumo, cuando se hace la velocidad, todas estas cosas que deben hacerse. Es decir, debe entrenarse, la palabra entrenamiento, no espontaneidad, no nadar a lo loco. Entonces, las cargas dependen de eso, ¿no? Y depende de la salud de cada individuo y de la edad. También va a depender. Bueno, y también de la vida, de las otras cosas de la vida que lleve, o sea, también de la vida. Por ejemplo, la carga de trabajo, la posibilidad que tenga de alimentarse de una forma u otra, o sea, de las cosas que no tienen que ver con el rendimiento deportivo, pero que definitivamente pueden hacer una diferencia de lo económico, fundamental. De lo económico claro, muchas veces. Claro. Lo que pasa es que hay variantes. Ustedes vieron la charla, por ejemplo, de Dani, hay variantes para ricos y variantes para pobres. Y se pueden hacer bien, lo que hay que hacerlo bien. Claro, y tener el conocimiento, ¿no? Claro, Manejar, o sea, tener esa parte que poder tener la orientación. Para eso son estas charlas, por ejemplo,
Sí, correcto. Yolet Martínez dice, excelente conferencia. ¿Cree que sea necesario uso de suplementos más dieta adecuada? Sí, 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 sí. Si es necesario y sobre todo si tú tienes que corregir cosas. Eh, yo he aprendido mucho con Dani y el librito yo se lo sugiero, que es este librito de natación y nutrición. Hay muchas cosas que pasan en la alimentación actual, que hay alimentos que debían proporcionarte cosas que no te la están proporcionando porque tienen muy mala calidad. Entonces, por eso hay que suplementar en vitaminas, a veces en proteínas, si tienes que ganar en masa muscular, si tienes que reducir grasa. Pero bueno, siempre, siempre con el seguimiento de un nutricionista, sobre todo deportivo, y de un médico. Porque cuando ya tú tienes alteraciones de salud, por ejemplo, suplementas mucho las proteínas, o aumenta mucho las proteínas, puede dañarte. Si tienes algún daño renal, te puedes poner peor. Y existen todas estas cosas. Pero sí se puede realizar, pero, todo con cuidado y de forma científica. Y usar suplementos que estén establecidos, estandarizados y permitidos. Porque hay suplementos que dicen que tienen una cosa y tienen otra. Y entonces te están afectando porque estás usando sustancias dopantes y las sustancias dopantes sí te van a mejorar el rendimiento, pero te van a empeorar la salud. Y entonces hay que tener mucho Claro. cuidado con otras cosas. Pero sí, sí se puede usar. Mira, yo estaba revisando las preguntas que siguen y en un par se me vuelve a venir a la cabeza de lo que acabas de decir sobre la importancia de individualizar el entrenamiento, de individualizar la preparación. Todo cambia de una persona a otra definitivamente. Sin embargo, bueno, vamos a recorrerlas y vemos qué más podemos aportar allí. Dice, buenas tardes, ¿qué recomienda usted? Este es Wendy. Dice, buenas tardes, ¿qué recomienda usted para una nadadora de alto rendimiento que tiene 12 años y mide 1,72 m que se desarrolló hace poco? Bueno, en primera, no creo que una nadadora de 12 años sea de alto rendimiento. Está en vía de ser una nadadora de alto rendimiento. Todavía no es una nadadora de alto rendimiento. Es una Correcto. nadadora en formación. Eh, nada, yo ahorita mismo estaba sugiriendo lo que se puede hacer, ¿no? A mí me gustaría que esa niña se le si se le hace un estudio de maduración biológica para ver si esos 12 años son 12. Y el estudio de Correcto. maduración biológica se puede hacer lo que dije, estadios sexuales, pero en este caso, por ejemplo, como una talla bastante alta, yo recomendaría un carpograma que se lo pueda hacer un pediatra, en este caso es más fácil en el medio, que encuentres un pediatra que te lo haga a que encuentres medicina deportiva, que yo sé que a veces está más alejada la posibilidad de ustedes, pero hacerle un carpograma, que eso se sabe lo que es. Y bueno, ver cómo está su estado de salud. Eh, puede pasar, por ejemplo, si ahora está desarrollando que hay que necesita un apoyo psicológico porque aparece en la menstruación, pero aparece como crece mucho y se altera un poco ¿cómo se puede decir? Las proporciones corporales, pueden aparecer descoordinación, cambios en la técnica y hay que explicarle, sentarle que todo es un proceso normal del crecimiento y que va a pasar. Pero sería bueno, muy bueno saber qué grado de maduración tiene, sobre todo con un carporama, como le dije, que es el rayo X de la mano y el extremo distal del antebrazo. Bueno, Clara habla de no satanizar el desarrollo, sino tomarlo con calma. Ella también es representante de una nadadora que también está en esas edades, entrando a la adolescencia. José Merchan dice, hola, un gusto saludarles. ¿Qué puede decirnos sobre el descanso activo sin dejar de entrenar? Bueno, para mí, el descanso activo es el descanso de todo deportista. El deportista nunca debe hacer un descanso pasivo totalmente, sino un descanso activo, en el cual se recree, que haya un mantenimiento de capacidades para que cuando comience el otro entrenamiento, cuando comience el otro entrenamiento, no esté tan atrasado en las cualidades y no comience de cero o no comience con aumentos de peso corporal o no comience con cambios, por ejemplo, con pérdida del entrenamiento que ocurre. Por ejemplo, yo un caso que estoy siguiendo, un nadador peruano que con todo esto de la pandemia y el paro,
llegó a tener un pulso basal, que es un parámetro muy importante, que es cuando tú te levantas temprano, que no te levantas de la cama, estás tranquilo en la cama, y durante un minuto cuentas tus pulsaciones. Él tenía 77 pulsaciones de pulso de reposo. Eso es de una persona normal a sedentaria, más bien. Y entonces es un nadador de alto rendimiento, que es uno de los mejores nadadores del país. Sin embargo, llegó a tener 77 de pulsaciones. Porque eso es porque no hubo una correcta planificación de las cargas durante el parón, porque claro, eso no puede suceder. Y bueno, ya cuando comenzó a entrenar, no qué sé yo, ya el 77 ya va por 50 de frecuencia. Así que fíjense, son 27 pulsaciones menos. O sea, el corazón se ha hipertrofiado, se ha dilatado. Pero le cuento, por ejemplo, Miguel Indurain, que es uno de los mejores ciclistas que dio la humanidad, que ha dado la humanidad, que fue muchas veces ganador del Tour de France español, llegó a tener hasta pulsos basales de menos de 30, que es un corazón grandísimo y súper eficiente. Lo ves en los triatletas de 30 y pico, los nadadores buenos y longevos también tienen 30 y pico, 40 y pico. Y entonces por ahí te puede guiar bastante. Pero bueno, soy totalmente defensor de que el descanso no sea pasivo, que sea activo, para que logre mantener alguna de las capacidades. Y sobre todo, el mantenimiento de las capacidades aeróbicas, que son las que es la resistencia básica, es la que te permite construir todas las demás después. Aquí José Marchán pregunta nuevamente cómo trabajar a los atletas correctamente para no quemarlos y explotar su máximo potencial. Yo sé que son como preguntas muy amplias, pero pues lo que podamos... Hacer lo correcto, lo que está estipulado. Si no, por ejemplo, no forzar en edades tempranas a los atletas a trabajos exigentes anaeróbicos, sino aeróbicos, consolidación de la técnica, chequeos médicos adecuados durante todo el proceso de entrenamiento, profilaxis de lesiones, uso de recuperante, pruebas para ver la adaptabilidad de las cargas, para ver si se están adaptando las cargas o no. Ya dije que está la urea sanguínea, está la proteinuria también que se puede hacer, está la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Existe toda una serie de parámetros que se pueden realizar para ver cómo se adapta y cómo se recupera. Sí, conduciendo bien el entrenamiento, pero para eso hay que estudiar mucho y saber mucho y apoyarse del equipo multidisciplinario, que hay que tratar de tenerlo, aunque sea de lejos, por lo menos tener contacto o asesorías para estas cosas, o preguntar cuando no se sepa. Porque sí, muy importante. Lo que sucede muchas veces es que el ego no nos permite preguntar y seguimos haciendo las cosas mal, y ahí es donde fundimos al nadador y detenemos su desarrollo. Y es una persona que después puede tener para toda su vida traumas por no conseguir los objetivos que deseaba y que a lo mejor los podía conseguir con un buen trabajo. Exacto. Clara pregunta, ¿ese estudio de maduración biológica lo recomiendas siempre? Mi hija de 11 años y medio aún no se desarrolla y le falta bastante. ¿Se lo hacemos? Es nadadora Se lo pueden federada. hacer. ¿Sí? Se lo pueden hacer para ver en qué está. Está en una edad que es bueno saber, porque está en una edad que está cerca de poder desarrollar, pero puede ser que esté atrasada biológicamente. Y el que esté atrasado biológicamente no es una desventaja, para mí es una ventaja. Yo prefiero a los maduradores tardíos. Prefiero a los maduradores tardíos o normales. Los precoces, te digo, son los que más problemas dan. Pero bueno, hay que ver en qué estadio ella está. Porque podría hacerse por estadios sexuales. Si por estadios sexuales le pueden definir cómo está, en presencia, por ejemplo, lo hace un pediatra, lo hace una persona especializada en presencia de la progenitora, en este caso, de la madre, porque para que sea más ético. Y si quieren someterse a eso, o si no, el rayos X de la mano, que es especializado. Y ya le digo, los que saben hacerlo son los pediatras, porque lleva una técnica específica, una distancia ánodo-cátodo, una posición de la mano, es decir, tiene una serie de requerimientos que si no se hacen bien no tiene valor. Pero yo sí lo recomiendo. 11 años y medio, sí, ya es bueno saber cómo anda.
para ver el futuro, qué es lo que le depara. Excelente. Miren, vamos a compartir aquí la encuesta, que siempre es simpático ver las respuestas del grupo. Fíjense, la primera dice, ¿hiciste algún chequeo médico antes de practicar natación? La, el 46% dijo que sí y el 54% dijo que no. O sea que Quiere decir que casi, vamos a poner que es 50-50. 50-50, exacto. El practicar natación te ayuda con algún dolor o molestia corporal. Sí, la mayoría. Y un 15% dice que no. Yo creo que porque aquí hay un buen grupo de máster. Entonces, Pero hay una cosa, el deporte realmente da dolor. Hay una frase muy en inglés que dice no pain, no gain. Duele, duele porque tú estás trabajando con tus límites corporales y duele. Y el claro, alto rendimiento no es salud porque te lleva al límite. Lo que tienes es que trabajar con un médico deportivo para hacer profilaxis, es decir, con un equipo especializado que te ayude a hacer masaje, estiramiento, te conduzca bien la nutrición, uses los recuperantes de forma adecuada, los suplementos de forma adecuada, y todo eso ayuda. Hacer estiramiento cuando termine, como habla Dani, el timing, que en el momento exacto que hay que tomar las cosas para recuperarse, hidratarse bien durante el entrenamiento con las cosas que son, que no solo con agua, que es peor hidratarse con agua. Es decir, es peor no hidratarse que hidratarse con agua por la producción de cortisol que produce y las alteraciones que produce en el funcionamiento. Hidratarse con sales. Se pueden preparar bebidas caseras porque las bebidas a veces comerciales son un poco caras y a veces no son tan buenas. Hidratarse con sales o para preparar esas bebidas de agua con algo de cítrico, con una cucharadita pequeña de sal. El sodio es importante para recuperarse. Las proteínas son importantes después que tú terminas el entrenamiento porque siempre hay un daño muscular y necesitas repararla, necesitas reparar esos músculos, que incluso como dicen, hasta con leche chocolatada, puede ser porque la leche es proteína. El chocolate, bueno, tiene sus cosas, sus alimentos, y tiene su energía y tiene hasta cafeína. Entonces, bueno, puede utilizarse. ¿consideras que la fisioterapia y la natación van de la mano? El 100% dijo que sí. Una cosa curiosa. Urgentemente. No, yo creo que sí. No, y además a todo el mundo le gusta. A todo el mundo le gusta el masaje. Pero no es la fisioterapia. Pero la fisioterapia no es solo masaje, ¿no? La Claro. fisioterapia tiene muchísimas cosas. Hay tipos de corrientes analgésicas se pueden utilizar. Eh, Se puede utilizar una serie de cosas. La crioterapia. Hay incluso ahora cámaras de crioterapia que son excelentes, las he visto. Eh, la termoterapia, que es el calor también. El estiramiento forma parte también de la fisioterapia, porque una de las cosas que vamos perdiendo con la edad es la flexibilidad, y es importante, y es la que nos envejece, la pérdida de la flexibilidad, porque va cambiando la posición, sobre todo a nivel de las caderas, uno va como metiéndose dentro de las caderas. Aquí veo que recomiendan los masajes de descarga cada cuánto tiempo. No sé a qué le llaman masaje de descarga. Bueno, Lo que sí recomiendo es, no sé a eh, qué le llaman masaje de descarga porque bueno, nunca he oído ese término. ¿para qué se le llama Los masajes. esos masajes posteriores a entrenamientos fuertes que son como recuperadores? Son masajes para No, recuperar al atleta. lo que se hace con el atleta es un plan profiláctico. Y el plan profiláctico se hace con un fisioterapeuta. Que debe ser de forma individual y lleva una serie de cosas, que entre eso incluye los masajes, que pueden ser locales o generales. ¿Mm? Y entonces el masaje. ¿Cómo? Se cortó la... Y uno general a la semana estaría bien, o cada 15 días, porque en realidad para un nadador máster es diferente. Pero los atletas de alto rendimiento sí llevan por lo menos general semanalmente. Y Aquí, para eso cada equipo debe tener un se
Se está perdiendo la voz, Lenin. No sé si tú nos escuchas a nosotros, pero aquí te estamos perdiendo un poco la voz. Ahora me fui, pero bueno, ahora volví yo. Está bien. Entonces, en el caso de atletas, ya sabemos que la idea es diseñar un plan profiláctico que también tiene incluidos los masajes. Vamos a seguir. El mes No te escuchamos bien. Aló. Bueno, vamos a tener aquí un poquito de paciencia mientras Lenin vuelve. Afortunadamente la conexión hasta ahorita ha funcionado muy bien. De repente, vamos a ver si se descongela en un momentico. Lenin, si nos escuchas, nosotros te perdimos. No sé si tú tienes alguna manera de escucharnos. Vamos a seguir leyendo la encuesta y así le damos un poquito de tiempo al doctor. Vamos con las 5. ¿Con qué frecuencia consideras que un atleta debe hacerse un chequeo médico? La mayor parte del grupo habla de trimestral o semestral. Luego las 6. ¿Existe algún vínculo entre salud mental y salud física? Afortunadamente todos dijeron que sí. Las 7. Ante lesiones o afecciones deportivas, ¿sabes a qué especialista acudir? El 92% dijo que sí. Bueno, Lenin se cayó. Vamos a ver si se reincorpora nuevamente. La 8, las lesiones deben ser referidas ante qué especialista. Traumatólogo, fisioterapeuta o ambos. La mayor parte del grupo respondió a ambos. Sin embargo, les digo que lo ideal es que lo vea es el médico y luego el médico pues es el que nos va a dar la recomendación con el fisioterapeuta. La 9, las contracciones musculares deben tratarse ante un médico deportivo. Sí, la mayoría está de acuerdo que debería ser un médico especialista en el área. Los primeros auxilios en deportes corresponden a la medicina deportiva. Bueno, la mayoría piensa que sí. Sería interesante escuchar lo que dice Lenin. Bueno, vamos a darle un momentico a ver si vuelve. Les cuento que Lenin ayer, por algún motivo que no conozco, perdió el teléfono, entonces tampoco tengo cómo hacerle seguimiento a ver si va a poder reincorporarse o no. Vamos a tener un poquito de paciencia para ver si podemos cerrar con él en la sala. Gracias, Rosani, por acompañarnos. Ella dice que ha estado muy buena la charla. La verdad es que ya te voy a decir bien, Carolina. No podría en Sudáfrica, por decir que Sudáfrica. Él está en el sur de África, pero ya les digo acá en lo que él me mandó. Ah, no, me lo mandó por el WhatsApp. Ya lo vamos a ver. Namibia. Ya les voy a decir, pero para ver si, para no decírselo sin revisar la información que me mandó, que no sea que les diga lo que no es. Raulito, qué bueno que lo aprovechaste, sí, de verdad que ha estado excelente. Miren, son buenas oportunidades que se nos han presentado contactar con estas personas tan interesantes, tanto por el conocimiento que manejan como por la cantidad de experiencias que han tenido. Bueno, para nosotros también ha sido muy enriquecedor poder conocerlos. Déjame revisar aquí mejor porque se me está poniendo lento esto.
Sí, él está en Namibia. Él como les dije ayer, perdió el teléfono, entonces, bueno, nada, no estoy muy segura de cómo vamos. Digan ustedes si quieren esperar un par de minutitos más, no hay ningún problema. Mientras tanto, los voy leyendo. José, que dice gracias por la oportunidad, de verdad que gracias a todos por conectarse. Excelente invitado, sí, como les digo, verdad que ha sido una experiencia maravillosa poder conectar con estas personas. El nivel de experiencia que tienen son increíbles. Gracias, Suma, gracias a ustedes. Y bueno, gracias por la invitación, dice Frey Sánchez. Bueno, nuevamente, gracias a todos por acompañarnos cada sábado. Vamos a revisar a ver quién más por aquí que haya comentado algo. Miren, les damos un minutico más y nos cerramos nosotros y de verdad que les haré llegar todos los agradecimientos al doctor de parte de ustedes. Todas las charlas han sido muy educativas. Sí, de verdad que sí, ha sido muy enriquecedor y muy valioso tener este espacio. Como les digo, les damos un minutico más, si no, bueno, ya saben que el próximo sábado tenemos una nueva cita. Aprovecho para adelantarles que vamos a estar con una persona que, miren, la verdad les cuento que fue una coincidencia que nos encontráramos, pero es Luis Rojas. Él fue un gran nadador venezolano y está en Chile, está en Santiago y está como entrenador de un equipo infantil y juvenil allá. Entonces, bueno, me parece bien interesante esto de ver, bueno, dentro de la natación también que están haciendo los venezolanos en otras latitudes y aprender también de esas experiencias. Entonces, eso va a ser el próximo sábado, igualmente a las 3 de la tarde. Como les dije, Luis Rojas, además es una persona muy simpática, así que les prometo que va a estar súper entretenida la conversación. Miren, los voy a dejar hasta acá. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo. Feliz sábado. Les recuerdo que esta actividad es patrocinada por Electrocom. Los encuentran en Instagram como ElectrocomBE. Ellos son nuestros aliados en materia de iluminación, de redes, sistematización y seguridad electrónica. Atienden en todas partes de Venezuela. Entonces, si les quieren conocer más sobre sus productos y servicios, se conectan con ellos a través de su Instagram. Entonces, bueno, aquí los dejo. Voy a aprovechar que como los veo entusiasmados abriendo las cámaras, entonces vamos a hacerla. ¡Ay, llegó! ¿Yo? Sí. Cónchale, Lenin, qué chévere. Para ver. Necesito que hagas algo. Si no ves. Ajá, Lenin. Se fue completo. Sí, pero bueno, lo importante es que ya estás acá. Mira, yo les estaba ya dando la despedida porque no tenía cómo escribirte para ver si ibas a tener chance de conectarte nuevamente, pero bueno, me contenta mucho que sí. Quería mostrarte, aquí terminamos de ver nosotros la encuesta. la encuesta, pero aquí hay un par de cosas que yo dije, mira, esto está buenísimo que lo vea Lenin. Ya va, vamos a ver. ¿Con qué frecuencia deberíamos hacernos el chequeo médico, por lo menos los atletas que no somos de alto rendimiento? 6 meses. Ok, entonces bueno, varios tenían ahí ya la respuesta correcta, 6 meses. El vínculo entre salud mental y física, pues todos dicen que sí. ¿A qué especialista acudir ante alguna afección deportiva? La mayoría dice que sí. Si no tenemos a mano un médico deportivo, ¿quién sería el médico al que deberíamos Bueno, recurrir? dependiendo de lo que tenga. Si es una lesión, tiene que ser un traumatólogo. Es una lesión, tiene que ser un traumatólogo. Y si es una enfermedad, el médico que recibe al enfermo es el clínico. Claro. Y clasifica y deriva para qué especialidad vas a atenderte. Pero normalmente en todos los países quien más se ocupa de las cosas es el traumatólogo.
Ya te digo, pero bueno, si tú tienes otro tipo de enfermedad respiratoria, cardiovascular, bueno, debes ir con un clínico inicialmente, y si es necesario el clínico te deriva a un cardiólogo, te deriva a un endocrinólogo, al especialista requerido. Pero son dos de las especialidades grandes que pueden apoyar mucho la medicina deportiva y que nosotros tenemos dentro de nuestra institución. Y Que debemos tener, ¿qué deberíamos tener? sí, sí. No, no, que debíamos tener todas esas, teníamos endocrinólogos vinculados a la medicina deportiva, que nosotros las tenemos en Cuba. Claro. Endocrinólogos, traumatólogos, epidemiólogos, es decir, toda una serie de especialidades que apoyan. Y la última dice, ¿los primeros auxilios en deportes corresponden a la medicina deportiva? La mayoría respondió que sí. Yo no creo, porque eso en el caso, por ejemplo, de que tengas un médico deportivo, pero si necesitas un médico deportivo, los primeros auxilios que lo va a brindar una ambulancia Claro. o un paramédico. En ese caso, ¿no? En el caso es que sí, una competencia que tenga un médico deportivo, sí, pero la realidad de ustedes no es esa. La realidad de ustedes no es tener un médico deportivo en el terreno, porque ya te digo, en nuestro país hay un médico asignado para cada deporte. Y Claro. entonces sí es más fácil, porque tú tienes que ir a la competencia, pero si tú no tienes ningún médico deportivo en la competencia, lo que sí debes garantizar en una competencia es una ambulancia al menos. Porque en Correcto. una competencia más puede pasar cualquier cosa, porque ya te estoy diciendo y tú lo sabes, que hay gente que entrena y gente que no entrena. Claro, claro. Sí, bueno, y que hay un Y punto sobre todo entonces, en los eventos que uno no sabe la condición de salud preexistente que pueda tener alguna de preexistente de, de los deportistas, pues. de los deportistas, claro, puede tener algún problema de salud persistente y entonces, bueno, a veces también el máster esconde cosas. Sí, También pasa, tú lo sabes, que esconde situaciones de salud y quiere competir, porque a mí me ha pasado que yo, es decir, en la competencia máster siempre que estoy, que chequea a la gente soy yo mismo. Y yo he tenido discusiones fuertes porque hay gente que han querido hacer una competencia web abierta con una hipertensión, que le digo, no puede hacerla, sí. no puede Miren, hacerla. bueno, Lenin, lo más importante de que hayas vuelto es poder agradecerte. Les recuerdo que esta conversación queda disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, nada, se pueden meter, igual reciben el link por correo. Darte muchísimas gracias, de verdad que fue muy, muy valioso aprender de tu experiencia. Les voy a pedir que abran las cámaras y así nos queda un recuerdito pues, de la conversación de hoy. Clara, Daniel, Augusto, porfa, Raulito, vamos a abrir las cámaras para... Hola, Rosanis. Y yo, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Gracias, muchas gracias. No, de verdad, que a ti. Estamos en contacto cuando necesiten en otro momento, igual. Aquí Seguro que estoy. Lo malo mío son las diferencias de hora, ya casi yo tengo las 10:40 de la bueno, noche. sonrían rapidito. Listo, ahí ya va. Ajá, ahora sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que, Espero, mira, si es por espero que referencia les haya gustado. de Dani Torterol, ese le respondió a uno a cualquier hora. Me quedé impresionada que no, o sea, no duerme. Así que bueno, a ti sí te dejamos dormir ya. No, Muchísimas eso, gracias. no, yo me fajo con él porque me fajo. Le digo, ¿estás durmiendo? ¿Ya dormiste? ¿Ya comiste? Y la amistad de nosotros es una amistad virtual, no nos conocemos en persona, Ay, pero es imagínate. una bella persona. Es una bella persona, una bella persona. Bueno, No, no muchísimas hemos gracias. agarrado mucho. Bueno, espero me mandes el vínculo del link para poderlo ver. Sí, seguro que sí. Saludos a todos, un abrazo, feliz sábado. Bueno, quedamos en contacto. Seguro que sí.